Pues hoy vamos a trabajar el esbozo de la crítica de la economía política por Federico Engels. Es un primer capítulo de un libro más extenso, pero solo vamos a trabajar esta introducción. Vale, pues Engels, para empezar, intenta establecer un origen de la economía política. Él dirá que tiene su origen en la extensión del comercio y que podemos definir esta economía política como un sistema de fraude ilícito o como la ciencia del enriquecimiento. Engels plantea que en un primer momento se creía que la riqueza era equivalente a la cantidad de oro y plata que una nación tuviese en su reserva. Esto llevó a que el comercio se estancase, era un comercio muerto. Entonces se vio que el capital en movimiento crece y por lo tanto es preferible al capital inactivo. Por lo tanto, las naciones apuestan por el comercio. No importa el precio si venden más caro, así que se lanzan con todo. Y así nace el sistema mercantil, que va a encontrar en los tratados de comercio, en esa necesidad de establecer lazos comerciales con otros países, una falsa amistad. Sin embargo, la codicia de las naciones termina por imponerse y esto acaba llevando a las guerras, en las que la ley del más fuerte se ve aplicada al comercio. Este sistema mercantil sigue una fórmula muy sencilla. Hay una balanza comercial, que es la proporción de exportaciones e importaciones, y mientras que más exportaciones y menos importaciones, mayor es el enriquecimiento del país. Sin embargo, con el siglo XVIII, el siglo de las revoluciones, hay un cambio de paradigma, porque a pesar de ser esta época que se entiende como de tanto avance, de tanto progreso tan rápido, la realidad es que estas revoluciones son unilaterales. No se cuestiona el Estado ni la propiedad privada y aunque se consigue cierto progreso, es un progreso a medias, porque todos estos temas se esconden bajo la alfombra. La economía tiene que cubrir estas contradicciones. Y para eso nace una economía de carácter filantrópico. Está encaminada a los consumidores y disfraza el comercio como un lazo de amistad y de concordia. Sin embargo, las premisas de la economía terminan por imponerse. Así es como nacen las teorías malthusianas, el sistema fabril y la esclavitud moderna. Básicamente porque este progreso era necesario para revelar las consecuencias de la propiedad privada. En este sentido, los primeros economistas políticos no eran tan culpables porque no eran tan visibles las consecuencias de la propiedad privada, pero los economistas que a posteriori se van a responsabilizar de estas consecuencias son más culpables porque son cada vez más aparentes. Y Engels va a dictar que la economía moderna peca de lo mismo que el sistema mercantil, en tanto que quienes la defienden son los peores monopolistas y su barbarie antes no se concebía. La riqueza nacional, según Engels, es un término que carece de sentido. Porque aunque un país sea muy rico, la mayoría de sus habitantes van a ser muy pobres. La propiedad privada lleva al comercio. Y este comercio no es más que el intento de lucrarse. Claro, va a haber intereses opuestos. Va a haber un comprador que va a querer comprar por el precio más barato posible y un vendedor que va a intentar vender lo más caro posible. Va a haber un choque de intereses. Y esto va a generar desconfianza por parte de ambos. Esta desconfianza va a ser la justificación de medios inmorales en el comercio. De esta forma, el comercio legitima el fraude y hace, y podemos considerarlo como un fraude legal. También en esta época la franqueza católica se sustituye por la hipocresía protestante. No tanto, por ejemplo, aquí, sino en países
un poco más al norte de Europa, encontramos que nace esta nueva visión del trabajo, porque con el catolicismo había una concepción muy negativa del trabajo. Se consideraba un castigo divino que se impuso a Adán y Eva cuando comieron el fruto prohibido. A Adán se le dijo, te ganarás el pan con tu sudor, y Eva parirá a tus hijos con dolor. Se consideraba el trabajo, eso, una maldición, un castigo divino. Y por tanto se abogaba por un poco lo contrario. Sin embargo, la filosofía protestante es completamente contraria. En teoría, la salvación está predestinada y la única forma de conectar por Dios es mediante el trabajo. Uno salva su alma mediante el trabajo. Ya no es la salvación de los cristianos, sino que es una salvación individual y que debes ganarte trabajando como un burro. Adam Smith va a cambiar la percepción del comercio como una fuente de hostilidad y la va a disfrazar como un lazo de concordia, ¿no? El comercio nos une, cuando en realidad no está haciendo más que humanizar el asalto a mano armada, porque como hemos dicho, el comercio no es más que el fraude legal. Básicamente, si yo negocio contigo, o bueno, un país negocia con otro y se establecen esos lazos comerciales, aparece una cierta confianza, esta falsa amistad, y el comerciante se tiene que aprovechar de esta porque la base del lucro está en la ignorancia del otro. Así que así es como se obtienen los beneficios, por medio del fraude. Va a ser una idea en la que va a insistir mucho Engels. La familia está considerada por Engels como el último vestigio de los intereses comunes y que este se ve sustituido por el sistema fabril, en el sentido de que la familia solía ser la unidad de producción, reproducción y consumo, y ahora la producción se desliga del ámbito doméstico y se crean dos esferas separadas. Y aquí dice Engels, sin embargo, el economista no sabe que sus razonamientos egoístas preparan el camino a la gran transformación de la humanidad y a su reconciliación consigo misma. Podemos intuir que está hablando del comunismo. Vale. El valor en la economía política. Los economistas manejan un doble valor, el valor abstracto o real y el valor de cambio. Algunos economistas afirman que el valor abstracto se determina por el coste de producción, porque nadie vendería algo por menos de lo que ha costado producirlo. Pero aquí lo que están haciendo es una amalgama de los dos valores. Porque tiene que ver la venta con el valor abstracto real. Estamos equiparando el valor de cambio con el abstracto. Y además, si seguimos por ahí, podemos decir que si fabricamos algo inútil con costes muy altos, eso no lo haría llegar al valor de su producción, porque nadie lo compraría. Entonces, el valor abstracto y la determinación de este por el coste de producción únicamente es absurda. Luego, otros economistas afirman que se basa en la utilidad, pero la utilidad es subjetiva. No se puede medir, no se puede trasladar a términos absolutos. Luego, por esa lógica, los artículos de primera necesidad serían mucho más valiosos que los artículos de lujo, porque son mucho más útiles. Así que esta utilidad no es una utilidad real, sino que se basa simplemente en la competencia. Entonces, Engels va a establecer que el valor es la relación entre el costo de producción y la utilidad. Y este valor se produce solo si la utilidad compensa ese costo. Entonces, ¿quién ha de decidir la utilidad? Porque si va a ser un factor clave, alguien tiene que poder determinarla. Van a chocar los intereses de ambas partes en el cambio, como hemos dicho, uno quiere vender caro, otro quiere comprar barato, así que hay una contradicción, no tiene sentido. Luego, solo se puede evitar mediante la abolición de la propiedad privada. De esta forma, el valor dependerá
simplemente de lo que haya, lo que haya de producirse. Y va a decir que la diferencia entre valor abstracto y valor de cambio es simplemente, se produce simplemente por el hecho de que el valor real de una cosa no va a ser el mismo que la cantidad que se obtiene por ella al comercial. Vale. El costo de producción. Según los economistas, se va a basar en 3 elementos: la tierra, el capital y el trabajo. Pero partiendo de la base de que el capital y el trabajo son lo mismo, porque el capital no es más que trabajo acumulado, solo habría dos: la tierra y ese factor humano, ese factor trabajo. Luego habría dos: el objetivo y el subjetivo. Pero no tienen en cuenta, según Engels, un tercer factor: el intelectual. Entonces, la tierra, cuando hablamos de las rentas, hay dos teorías dentro de la economía política. Una es la de Ricardo, que dice que lo que no puede monopolizarse carece de valor, y como el suelo es limitado, se paga por el renta y esta representa su calidad. Y Smith va a decir que la renta es la relación entre los que aspiran a utilizar la tierra y la cantidad que está disponible. Vaya, la ley de oferta y demanda. Sin embargo, Engels dice que la primera definición no explica la causa de la renta y la segunda excluye la fertilidad, la calidad de esta tierra. Entonces, la renta tiene que combinar la teoría de la renta tiene que combinar estas dos teorías. Y es que la renta va a ser la relación entre la capacidad de rendimiento de la tierra, que va a ser producto de unas condiciones naturales, objetivas, y el cultivo humano, que puede mejorarla, y la competencia. Ahora, Engels va a hacer aquí de juez y va a decir: el terrateniente roba al monopolizar la tierra, roba al aprovechar el incremento de la población y por tanto de la demanda, roba al convertir en fuente de lucro personal lo que para él es fortuito, y roba al arrendar la tierra apropiándose de las mejoras del arrendatario. Negociar con la tierra, condición primordial de nuestra existencia, es negociar con nosotros mismos. Es inmoral. Y va a añadir: el préstamo de interés, el cobrar sin trabajar, es también inmoral y absurdo. Ahora, esta idea de que el valor está determinado por estos 3 elementos, no puede determinarse qué parte del valor de ese producto pertenece a cada uno de los 3, porque son codependientes. La tierra va a mejorar en función del trabajo. El capital no es más que trabajo acumulado y el trabajo no puede llevarse a cabo sin medios de producción. Luego, no tiene sentido hacer esa división, no se puede medir hasta qué punto influye cada uno. Engels dice que con la abolición del capital desaparecerá esta división, junto a la diferencia entre interés y beneficio, ya que la ganancia se verá reducida al peso que el capital arroja a la balanza al determinar el coste de producción. Es decir, que el valor de las cosas será el valor abstracto o real. Luego, el producto del trabajo se enfrenta al propio trabajo como salario, y este se determina por la competencia. Esto también desaparecería con la propiedad privada, junto a la propiedad privada. Y la propiedad privada lo reduce todo a la competencia y enfrenta a cada elemento consigo mismo, haciendo competir entre iguales. ¿Cuáles son los elementos? La tierra, el trabajo y el capital. Engels va a decir que la propiedad privada hace que se enfrenten entre sí. De esta forma, un capitalista va a competir con otro, va a aprovechar la competencia desleal, va a hacer guerra de precios. Unos trabajadores van a estar dispuestos a aceptar peores condiciones con tal de tener trabajo, aunque suponga que lo pierdan otros. Entonces va a haber una competencia, van a luchar entre sí, entre iguales. Lo opuesto a la competencia, a la concurrencia, es el monopolio. Sin embargo, todo competidor aspira a alcanzar el monopolio. Y la ley de la concurrencia, la ley de la oferta y la demanda, según Engels, falla. Porque la oferta y la demanda no se equilibran nunca. Una va siempre detrás de otra. Esto sería la oferta detrás de la demanda. Porque
cuando la demanda baja, no baja inmediatamente la oferta, no alcanzan el equilibrio, sino que la demanda baja y entonces se reduce la oferta y para entonces la demanda sube. Una siempre va arrastrando a la otra. Luego, esto lleva a un flujo y reflujo que no impide que la sociedad progrese. Y este equilibrio de la ley de la oferta y la demanda solo se puede restablecer mediante las crisis comerciales. La organización de la producción evitaría estas crisis comerciales, evitaría este flujo y reflujo. Ahora, el valor cambia constantemente bajo el sistema capitalista. Todo el mundo tiene que encontrar el momento para comprar o vender, ¿no? Por ejemplo, ahora hay una mala cosecha de aceite y el aceite sube un dineral. Y entonces la gente compra aceite de girasol. Pero es que ahora aumenta la demanda de aceite de girasol y la gente vuelve a comprar aceite de oliva. En ese aspecto nos convertimos en especuladores en contra de nuestra voluntad. Porque tenemos que buscar dentro de este flujo y reflujo lo que sea más favorable para nosotros. Engels va a decir que el culmen de la inmoralidad es la bolsa de valores. Pero esto no significa que haya aquí escala. Y bueno, el comerciante es más ético que el que invierte en bolsa. No. Los dos son inmorales y Engels así lo considera. Ahora, va a decir que una vez se abole el capitalismo, lo único que debe mantenerse es la relación entre la capacidad de consumo y la de producción. Y que será la colectividad, el conjunto, el que decida hasta qué punto producir y hasta qué punto tolerar el lujo. Vale. Marx. Marx va a decir que... Uy, perdón, Marx. Engels. Va a decir que nadie puede salir a flote de la lucha de la competencia sin renunciar a todo lo que... a todo fin verdaderamente humano. Y que cuando la producción y el consumo se equilibran, llega una fase en la que hay fuerza sobrante, hay mucha gente, mucho obrero que no trabaja, y la gente pasa hambre en medio de la abundancia. O sea, estamos hablando de que en estos ciclos del capitalismo, en el momento en el que se alcanza el equilibrio y hay más prosperidad y hay más riqueza, es cuando más gente se va a la calle y se vive en mayor precariedad. Luego, que Malthus quiera hacernos creer que a pesar de que nos estamos muriendo de hambre dentro de esta abundancia, quiere hacernos creer que la Tierra no tiene medios para alimentarnos a todos, es absurdo. La Tierra tiene los medios, pero no están bien repartidos. Entonces, la capacidad de producción que tenemos, si se maneja bien y en interés de todos, reduciría al mínimo la carga del trabajo. Es decir, que podríamos trabajar menos, producir de forma responsable y no en masa, y viviríamos todos bien. Entonces, ¿de dónde sale esto? Pues de que cualquier adulto puede producir más de lo que consume. Es la base de la supervivencia de nuestra especie. Y cualquier exceso de población, cualquier aumento en la población, va a venir siempre con aumento de riqueza. La población no va a crecer mientras no haya riqueza de sobra para mantener la que tenemos y para mantener a la que vamos a traer. Entonces, no tiene sentido ni las leyes malthusianas ni este darwinismo social. Hay de sobra para todos y no podemos hablar, bueno, esto viene después, porque antes Engels establece que la demanda de la que hablan los economistas no es la verdadera demanda, porque están solo teniendo en cuenta a quienes pueden permitirse pagar el producto, pero no están teniendo en cuenta a todas las personas que demandan ese producto, pero no se lo pueden permitir. Luego, en la producción de la tierra, porque estos economistas dicen que mientras que la producción crece así, 1, 2, 3, 4, 5,
la población crece así, 1, 2, 4, 8, 16. Entonces, el crecimiento de la población es va exponencial, perdón, que no me sale la palabra. El crecimiento de la población es exponencial y el de la producción no. Esto es falso. La producción tiene que crecer al menos al mismo ritmo que el aumento de la población, si no más. Entonces, me he saltado. Vale, Engels decía, no sé dónde está, que no podemos hablar de sobrepoblación mientras haya tierra deshabitada y sin explotar. Básicamente, ya para terminar con Malthus. Vale. La competencia, volvemos a esta idea de que los elementos se enfrentan entre iguales. Va a decir Engels que los grandes terratenientes capitalistas y obreros desplazan a los pequeños, ¿no? Como hemos dicho, el gran capitalista va a imponerse sobre el pequeño y el obrero que puede permitirse o que está dispuesto a trabajar en peores condiciones va a tener trabajo, mientras que otro que no pueda no lo va a tener. Sin embargo, esto se solapa con que los terratenientes capitalistas se van a sobreponer al obrero, ¿vale? Van a desplazar a los obreros. Y esto va a resultar en una tendencia a la desaparición de las clases medias. Si el gran capitalista se carga al pequeño y a su vez desplaza al obrero, obviamente cada vez hay una separación mayor entre la clase alta y la clase baja. Y eso va en detrimento de las clases medias. Y esto no va a parar hasta que el mundo se divida en millonarios y pobres. Y no habrá reforma que lo detenga. Esto es de la misma forma que la libre competencia va a tender siempre al monopolio. Y Engels va a decir que tristemente la competencia ya ha calado en todas las relaciones de nuestras vidas. Hablando de la ciencia, en la lucha del capital y la tierra contra el trabajo, la tierra y el capital siempre van a contar con el auxilio de la ciencia. Quiere decir esto, que los avances siempre se deben a la escasez de mano de obra y han resultado en una disminución de la demanda de trabajo humano. Y esto ha resultado en una presión sobre el salario. Entonces, los economistas van a afirmar que los avances tecnológicos van a favorecer al obrero, porque, claro, sí, se pierden algunos trabajos, pero crean muchos nuevos. Si una máquina reemplaza al obrero que está trabajando en cadena, eso también va a crear a un programador que tiene que programar la máquina, a un mecánico que la tiene que reparar, a otro que la tiene que montar. Va a crear muchos trabajos nuevos. Pero este economista olvida que el obrero que tiene un trabajo no está aguardando otro nuevo. Eso es ilusorio. Lo que sea muy real es que con estos avances, la mitad de los obreros se van a la calle y la otra mitad ve una reducción muy bestia de su salario porque disminuye la demanda de trabajadores. Además de que con la división del trabajo, con la realización de tareas cada vez más específicas y la desaparición de los oficios como tal, el obrero industrial promedio, como Charles Chaplin en tiempos modernos, pues su trabajo se reduce pues, a poner 2 tuercas. Y entonces, la idea de perder el trabajo, de perder ese trabajo y que ese trabajo sea reemplazado por un trabajo de ingeniero, pasar de un trabajo a otro es una imposibilidad para el obrero promedio. Y con eso estaría todo lo que decía Engels. También apuntar que todo este tema de la ciencia lo trata también Bakunin en Dios y el Estado. Y
hace una reflexión muy interesante, ¿no? De cómo la ciencia en manos del capital y la tierra va a ir contra el trabajador, pero que si la ciencia se universalizase, se llevase al pueblo, sería el faro que guiaría a la humanidad a una sociedad mejor y postcapitalista. Ya está. Vale. ¿Alguna intervención? Es que lo he explicado muy bien. Voy a ver los de... Vamos a ver esta gente. Ah. Vale, parece que no hay nadie con la mano levantada, ¿no? Así que... No sé quién tiene el micro abierto, que se lo cierre. No sé si hay alguien porque está entrando... Joaquín. No, no somos nosotros. Claro, Juan. Juan Losa. Vale. Pues... ¿Ningún comentario? Lo he cerrado, lo he dejado muy redondito. Entonces... Bueno, vamos a darle ahí. Si luego hay más intervenciones, se animan, ya me encargo yo de esto. Si quieres poner la... Creo que hemos desaparecido. Pon la... Es muy ruido, si no más, creo. Pero ahora estamos... No, pero cierra la presentación y pon esa. Dejar de compartir. Sale Víctor. Ahí está. Vale. Ahora me pone en primer plano. Pero eso es sin más, eso es solo... O sea, eso es lo que ves tú. Pero en plan, o sea, cuando grabes Saldrá este, ¿no? En primer plano, yo creo. Bueno, creo que Sergio ha hecho un resumen directo bastante claro, pero hay que situar, creo yo, el texto en su contexto. Esta es la primera vez que Engels escribe algo de economía política y es la primera vez que Marx encuentra un texto de economía política, suponemos que ha leído algunas cosas ya, no muchas, que le llama tanto la atención, que dice, bueno, esto es un descubrimiento, yo tengo que dejar el derecho, tengo que dejar la filosofía, tengo que dejar mi línea de intervención, de análisis de Hegel, de Feuerbach y sus contradicciones y centrarme en esta cuestión. ¿Por qué? Pues hay dos momentos en los que Engels señala que esto de la economía política, a pesar de que critica todo con un tono muy moralista, pues el carácter de robo de la acción, de la actitud de la propiedad de la tierra, la inmoralidad del comercio, todo esto, pero hay un momento en que dice, dos momentos, en que con todo, el análisis de los economistas es un paso necesario. Uno al principio y otro casi al final. No recuerdo de dónde estaba. Es decir, pasar por la economía política es un paso necesario, dice, para entender que precisamente la propiedad privada es el principio de todos los males y todas las contradicciones, y la supresión de la propiedad privada es la posibilidad de dar el paso a pues una sociedad verdaderamente libre, etc. Lo dice en un momento que no me acuerdo cuándo es y lo vuelve a decir con Malthus. O sea, después de hacer toda esa crítica a Malthus, vuelve a decir, y sin embargo, Malthus es un paso importante porque dice, bueno, la teoría de Malthus no es más que la expresión económica del dogma religioso de la contradicción entre el espíritu y la naturaleza y tal. Dice, pero por lo demás, lo critica por arriba y por abajo, como dices tú, eso muy gráficamente, todo mal. Pero dice, por lo demás,
la teoría de Malthus, siendo un auténtico desastre para interpretar la realidad, ha representado un punto de transición absolutamente necesario, que nos ha hecho avanzar un trecho incalculable. Es decir, ¿cómo es posible que una teoría que es un auténtico desastre, que no tiene en cuenta cuestiones fundamentales, dice Engels que es un punto de transición absolutamente necesario? Porque gracias a ella y a la economía en general, se ha fijado nuestra atención en la capacidad de producción de la Tierra y de la humanidad, y una vez que nos hemos sobrepuesto a este estado de desesperación económica, estamos para siempre a salvo del miedo a la superpoblación. Y de él extraemos los más poderosos argumentos económicos en pro de la transformación social. Esta frase me parece fundamental, y yo entiendo que para Marx también debió serlo. De uno de los economistas más absurdos, como es Malthus, que no es Ricardo, que no es Adam Smith, a quien tiene otros valores, etc. De él extraemos los más poderosos argumentos económicos en pro de la transformación social. Pues aunque Malthus, incluso si tuviera razón, habría que acometer esta transformación sin demora, ya que solamente ella y la cultura de las masas traerá consigo, hará posible esa limitación moral del instinto de procreación y tal. Bueno, yo creo que son algunas de estas expresiones que tiene a lo largo del texto Engels, me imagino yo, que es lo que le ha llamado la atención a Marx. También se ve que aquí la doctrina, la teoría del valor de Engels es un poco difícil, del valor real. Los costes de producción no es el valor, luego está el valor real. Yo no he terminado de identificar a qué llama Engels el valor real. No lo sé. Si alguien lo puede decir, que me lo explique. El precio real, yo creo que se refiere. Sí, pero no tipo el precio real donde llega como tendencialmente a ese equilibrio que llega, porque es, pues como ha dicho Sergio, pues es como que va... Como el precio es la expresión del valor, pero si luego ha hecho una crítica al precio. Sí, pero eso yo creo que se refiere como al valor real. Cuando habla de valor real es como, o sea, el costo de que tienen las cosas, con todo eso se equilibra. O sea, bueno, yo creo que incluso desestima un poco el concepto de valor. En un punto dado, o sea, que saca a remarcar esas dos posturas, la inglesa y la francesa de Say, y que dice que, bueno, una es incorrecta porque si no incluyes la otra, tal, y viceversa, y que entonces el valor, pues sí que es una categoría, pero que no, que hasta que elimines la propiedad privada no llegará a la expresión real de lo que es el valor, que es la razón de producir algo según nos convenga o no. Efectivamente, pero ahí está hablando de un valor distinto, que no, claro, es el valor de los economistas. No se sistematiza una teoría. Se trata del valor abstracto, no del valor de cambio, o del valor del comercio, que es algo distinto. El valor abstracto y su determinación por el coste de producción son abstracciones. Bueno. Luego hay otra cuestión. ¿En qué consiste? Habla de cómo el paso a través de los economistas políticos es un paso necesario para entender la importancia de la transformación social. Pero también dice en la página 8, la gran transformación, la expresión de Polanyi, la gran transformación hacia la que marcha nuestro siglo, que llevará a la humanidad a reconciliarse con la naturaleza y consigo misma. Es decir, está pensando no en una revolución al uso de quitar un rey y poner una república. Para Engels, la gran transformación posible ya en el siglo XIX, según él, es la que llevará a la humanidad a reconciliarse con la naturaleza y consigo misma. No, hay expresiones así, sueltas, que me parece que tienen una fuerza tremenda. Como otra que señalaba Sergio, la disolución de la familia. Fusaro tenemos aquí, el elogio de la familia, la crítica de la ideología woke. La familia como el último reducto que destruye la producción capitalista
de la propiedad común. La comunidad, la comunidad. ¿En qué consiste esa gran transformación? Reconciliarse con la naturaleza y consigo misma, hacerse de nuevo comunidad, romper con la competencia y con la propiedad privada. Bueno, de ahí, comunidad, comunismo. Todavía no es como, no ha hecho la profesión de fe comunista ni Engels, y más tardaron unos años también, pero por ahí van los. Entonces, que así como el texto en su conjunto es un lenguaje un poco los ladrones, el robo, me parece Proudhon, tiene algunas frases de una fuerza tremenda, ¿no? Bueno, pues eso por decir algo. Así que es verdad que yo pensé también leyéndolo que parecía un poco la forma de expresarse de Proudhon, que es la propiedad. Entonces, ese aspecto es bastante interesante. Y si no hay más intervenciones, voy a convertir esto en un seminario de Proudhon. Así que estáis a tiempo. Bueno, yo por puntualizar, o sea, lo que ha dicho esto, sí es verdad que aquí, o sea, bueno, yo de nuevo por personales no lo he leído, pero bueno, es un texto que he leído ya una y otra vez. Vamos a ver, tiene la mano levantada. Es verdad que aquí, pero incluso, o sea, hasta bien en sus escritos más de juventud tiene como una cierta retahíla moralista. Y yo creo que también en ese sentido, o sea, va evolucionando y se va superando, o sea, quiero decirte, para desplazar el término más puramente moral por un término más de eso, de una relación entre condiciones y potencialidades que se pueden llegar a llevar a cabo. Bueno, sin más. Luego aparte tiene Andrés, ¿quiere participar? Hola, sí. ¿Se me escucha? Sí. Sí, vale. Pues, bueno, en la página 9, vale, que voy a ella, en el último párrafo dice lo siguiente, dice, ahora bien, si pasamos a Say, nos encontramos en él con la misma abstracción. La utilidad de una cosa es algo puramente subjetivo, que en modo alguno puede decidirse en términos absolutos, por lo menos mientras nos movemos en medio de contradicciones. Según esta teoría, los artículos de primera necesidad deberían tener más valor que los artículos de lujo. El único camino por el que puede llegarse a una solución más o menos objetiva, aparentemente general, en cuanto a la mayor o menor utilidad de una cosa, bajo el régimen de la propiedad privada, es el camino de la competencia. Sigo, que es precisamente el que se nos dice que dejemos a un lado. Ahora bien, admitido el factor concurrencia, se deslizará con él el costo de producción, ya que nadie venderá las mercancías por menos de lo que le ha costado producirlas. Como vemos, también aquí uno de los términos de la contradicción se trueca involuntariamente en el otro. Bueno, se ha comentado de que parece como que había sesgos en el escrito de Engels de Proudhon. Pero por ejemplo, este párrafo me parece de Marx. O sea, ¿quién ha escrito esto? ¿Engels o Marx? ¿No? O sea, bueno, aparece aparentemente general. Bueno, no sé, se me viene a la cabeza el comienzo del Capital, ¿no? La apariencia y tal. Y después, al final, como vemos también aquí, uno de los términos de la contradicción se trueca involuntariamente en el otro. Yo creo que esto casi también es propio de Marx. Y no sé si hay aquí, pues no sé qué pensáis, pero si hay aquí también un sesgo de Engels, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte quería comentar otra cosa, ya por último, en la página 13, al comienzo de la página 13, pero un poco más adelante, donde lo leo, ¿vale? Aunque se parezca que leo mucho a lo mejor, pero bueno. Dice, el negociar con la tierra, que es para nosotros lo uno y el todo, la condición primordial de nuestra existencia, representa el último paso hacia lo más extremo.
el negociar con nosotros mismos. Era y sigue siendo hasta el día de hoy una inmoralidad solo superada por la inmoralidad de la propia enajenación. Y la apropiación originaria, la monopolización de la tierra por un puñado de gente, eliminando a los demás de lo que constituye la condición de su vida, nada tiene que envidiar en cuanto a inmoralidad al sistema posterior de negociación a base de la tierra. Y quería señalar el término enajenación, ¿no? Y el trabajo y del trabajo enajenado. Es decir, ya aparece aquí en Engels, que es un escritor, como estamos comentando, pues pionero, y que de él tomó buena nota Marx, ¿no? Parece ser, pues bueno, que la enajenación está ya ahí, ¿no? Desde el principio. Recuerdo en la sesión anterior que comentamos, creo que Víctor hizo una intervención al respecto, sobre como que la enajenación era un elemento, podríamos decir, como del joven Marx, pero yo creo que la enajenación está en todo Marx, en el Marx maduro, en el Capital. Es que no se puede entender, creo yo, bueno, no se puede entender bien, no sé qué opináis, pero toda la teoría de Marx, del valor, etcétera, de la explotación, del trabajo no pagado, etcétera, etcétera, sin la enajenación. Yo creo que el término enajenación o trabajo enajenado es consustancial a la propia teoría marxiana, ¿no? Marxista, ¿no? Bueno, era eso, no sé. Si queréis comentar algo. Yo quiero comentar algo de lo que ha dicho Andrés. Bueno, primero, estaría bueno que cuando alguien intervenga online ponga la cámara si está presentable, porque luego para el vídeo es más dinámico a la hora de verlo. En relación con la primera, con el segundo estoy de acuerdo, el tema de la enajenación. En relación con la primera reflexión de la página 9, fijémonos en la idea metodológica que presenta Engels en la página 6, al final del primer párrafo que aparece ahí. Dice, en la crítica de la economía política investigaremos las categorías fundamentales. Pondremos al descubierto la contradicción introducida por el sistema de la libertad comercial y sacaremos las consecuencias que se desprenden de los dos términos de la contradicción. Es decir, está diciendo que la crítica que él quiere hacer a la economía política es una crítica dialéctica. Lo que pasa es que la contradicción, por ejemplo, en el tema del valor, la sitúa entre el valor por los costes de producción y el valor utilidad. Y hace una síntesis. Dice, hay un momento en que dice, no, el valor, en la página 10, el valor es la relación entre el costo de producción y la utilidad. Que no sé muy bien lo que quiere decir con eso. Haciendo un comentario ya cuando está más mayor, Engels reconoce pues, que tiene muchas debilidades este texto, muchas incorrecciones, dice, pero que es muy útil para entender el origen de la crítica de la economía política. Yo estoy de acuerdo con él. Esta no es la contradicción, pero sí que la economía política, en su propia expresión, manifiesta las principales contradicciones. La contradicción entre la riqueza y la apropiación de la riqueza, la contradicción entre el trabajo y la enajenación del trabajo, en fin, hay muchas, ¿no? Pero también aporta la cuestión del método, cómo hacer la investigación de la economía política. Se estudia la economía política, se extraen las categorías fundamentales, propiedad de la tierra, propiedad privada, valor, coste de producción, riqueza nacional. Se ponen al descubierto las contradicciones y se sacan las consecuencias de los dos términos de la contradicción. Engels, que yo sepa, no había leído mucho de Hegel en esta época todavía.
Pero ya empieza a tener un pensamiento dialéctico. Sí que había estado en esta época. Sí, con 23 años. Joder, con 23 años no lo sé, pero Engels incluso cuando es joven, no sé, sí que está... Hay que decirte, de hecho, por eso yo creo que también habla de enajenación y así, no porque sea un término que se saca de la chistera, sino porque está en contacto con ese entorno hegeliano en un sentido muy amplio, por así decirlo. Sí, está con los jóvenes hegelianos, sí. Creo que a los 21 años, cuando está haciendo la mili en Berlín, entra en contacto. Claro, Y en la universidad. Cuando es, pero... A ver, que no estudia filosofía ni nada, ni Marx, ni tiene una tesis ahí sobre el puro... De hecho, antes de este texto, la primera vez que le ve Marx piensa todavía que está en los jóvenes hegelianos. Muy bien. Sí, Adrián. Bueno, Andrés antes, ¿no? Andrés ha hablado, yo creo. Andrés creo que no hablaba. Yo creo que es que no lo ha bajado, eso es. A ver, la viola. Entonces, Sí, Adrián. Adrián, Andrés. Vale, sí, se me oye, ¿no? Bueno, yo no estoy presentable, así que la cámara no la voy a poner. Lo que tiene. No, yo simplemente quería, comentar un par de cosillas en relación con el tema de, bueno, un poco como las limitaciones y virtudes del texto. En relación con el tema de la dialéctica hegeliana, etcétera, que es cierto que Engels parece manejar aquí, yo sí que he percibido cierta concepción algo burda todavía de la dialéctica, es decir, la dialéctica como pura síntesis de dos contradicciones, entendidas estas como, bueno, la suma de lo que es, por una parte, la utilidad y la suma de lo que es el coste de producción. Es decir, hay como un tipo de encaje mecánico de lo que serían los dos polos de la contradicción que darían una síntesis como suma de ambos. Un 2 hacen 1, por así decirlo. Para mí la clave, bueno, aparte de que los términos de la contradicción no son adecuados, no es contradicción entre utilidad y entre costo de producción, pero para mí la clave en el capital, y esto ya está desarrollado después, es la superposición de planos de abstracción, es decir, la diferencia para Marx entre el valor y precio dependerá del plano de abstracción al que estamos refiriéndonos y cómo, digamos, se pasa de cierto abstracto a cierto concreto a través de las mediaciones de la realidad, ¿no? Y cómo eso nos permite comprender cuál es la trayectoria que va del valor hasta el precio. Eso se ve, pues bueno, de forma bastante limitante en el texto, pero bueno, es algo lógico. Pero para mí es quizá uno de los trayectos fundamentales para que Marx logre ir más allá de la economía política, que es ese encuentro o ese contacto con la filosofía hegeliana que desde ya al principio va a entablar. Después, bueno, evidentemente limitaciones en cuanto a crítica moralista de lo que es la economía política. Esto más adelante no se verá en el marxismo, ¿no? Es decir, acusando de especuladores, ladrones, inmorales, etcétera. Pero luego sí que me parecen ciertas virtudes, sobre todo a medida que va avanzando el texto, y virtudes incluso que se plasman directamente en el Capital. Aquí hay pasajes que podrían estar casi literales en el propio Capital. Y hablo de aquellos pasajes que hablan de cómo existe un crecimiento generalizado del proletariado y cómo eso conduce a la revolución social. Hablo de cómo el capital por sí mismo conduce al monopolio, a la centralización, y que ese monopolio tampoco es contradictorio con la competencia. Hablo también al final del texto cuando se refiere a cuál es el papel de la maquinaria respecto al proletariado, o sea, es decir, cómo incide y cómo afecta, ¿no? Pues, por ejemplo, dice que existe la posibilidad de transferir de unas ramas industriales a otras, pero que, mientras tanto, además de existir grandes perjuicios, la división del trabajo obliga a cada obrero, digamos, a ceñirse a una tarea particular y que eso impide que los obreros, digamos, puedan transferirse de forma libre, ¿no? Y sobre todo los obreros adultos. Eso directamente es algo que se incluye en el Capital. Más, las clases medias tienden a desaparecer. También se atisban, pues, digamos, ciertas nociones acerca de cómo esa creciente centralización del capital apunta hacia una transformación social del orden capitalista y cómo va exigiendo, por así decirlo, con el desencadenamiento de las crisis comerciales, va exigiendo un control consciente
y planificado de la producción, que también es algo que se incluye en El Capital y en posteriores escritos de síntesis como Socialismo utópico, el socialismo científico, etcétera. Y bueno, también con respecto a Malthus, ¿no? Como las leyes de la población en sí se rigen por las leyes de valorización del capital, etcétera, ¿no? A mí me parece fundamental, sobre todo la segunda parte del texto, que es donde yo creo que más se pueden vislumbrar estos aspectos novedosos. Y nada, simplemente eso. Y nada, una cosa también a comentar, y es que aquí Engels, como limitación, sigue manejando también el concepto de capital, al igual que la economía política clásica, capital como trabajo acumulado, que después será rechazado. No porque no sea trabajo acumulado, que también, pero claro, decir que el capital es trabajo acumulado implicaría considerar al capital de forma histórica, es decir, existiría en todas las sociedades. Trabajo acumulado existió en el feudalismo, existirá el comunismo, etcétera. El capital, además de eso, es una relación social específicamente capitalista, es un valor que se valoriza. El valor, digamos que por lo general es exclusivamente capitalista, a pesar de que haya rastros de ellos en otras sociedades. Y efectivamente, pues el capital no es solamente el trabajo que se acumula. Y esto, de hecho, será criticado por Marx con bastante ahínco en los escritos posteriores ya de crítica a la economía política. Así, básicamente, por lanzar pues varias cuestiones relacionadas con esto. Por criticar al crítico, el capital es trabajo acumulado. Desde el punto de vista material, el capital es trabajo acumulado. Desde el punto de vista social, es valor que se valoriza. Son distintos. Tú mismo has empezado diciendo que una de las aportaciones del texto de la dialéctica de Marx pues es la existencia de distintos niveles. Pues eso. Pero Marx también dice que el capital constante es trabajo muerto, trabajo objetivado, trabajo acumulado. Pero que se no expresa solo socialmente. Está muerto, pero está vivo. Esa es la contradicción. Es trabajo Sí, muerto, pero que está más vivo que el propio trabajo, que está enajenado, porque se valoriza a sí mismo. Claro, pero yo estoy diciendo que no es solo trabajo acumulado. O sea, no he dicho que no lo sea, de hecho creo que he dicho, Sí, no es pero solo trabajo efectivamente. acumulado. Si se Aquí considera solamente tiene que es solo la así, dimensión física u objetiva del capital, claro. no la dimensión social. Todavía no la han construido, cierto. Eso sí. Bueno, a mí otro par... ¿No hay nadie más? Sí, hay más. Sí. A ver. De hecho, para añadir, justo en la página de que justo tú, Joaquín, también has dicho, había unas categorías que no había desarrollado. Por ejemplo, eso, el divorcio entre el capital y trabajo, habla de, nacido de la propiedad privada, no es otra cosa que el desdoblamiento del trabajo en sí mismo, correspondiente a ese estado de divorcio resultante de él. Después de establecida esta separación, el capital se divide a su vez en el capital originario y en la ganancia. O sea, el incremento de capital obtenido en el proceso de producción, pero no lo desarrolla más. O sea, no lo deja tan claro como lo hará más tarde. Y al final, lo que está hablando es de plusvalía, que tampoco lo dice, y luego tampoco desarrolla un poco más abajo, la misma ganancia se subdivide en beneficio de interés. O sea, como que explica pues diferentes partes, pero no lo... O sea, no, yo creo que ahí le falta un poco desarrollar. No sé por añadir. Para tener 23 años, la verdad es que el trabajo está... Sí, en ese sentido, si lo comparamos con lo que ya hemos visto y con lo que veremos de los manuscritos, son dos textos que son dos textos muy distintos, que tratan temáticas distintas, pero desde el punto de vista de la economía política yo creo que son dos textos que están a niveles bastante distintos. O sea, Engels, un poco antes de Marx, tiene parte de una base ya bastante más madura y bastante más concienciada en esa crítica a la crítica de la economía, bueno, en esa crítica a la economía política, de manejar categorías económicas, de mantenerse en el plano material y centrarse en el desarrollo histórico de estas categorías. Que además todavía le costará unos añitos más. Tuvo que leerse la fenomenología del espíritu con 14, vaya. Vale, pues, Abel, te escuchamos. Buenas. ¿Se me oye? Sí. Vale. No, solo quería hacer un comentario
relativo, que justo también me llamó mucho la atención y que también se ha comentado anteriormente, el tema de que cuando habla Engels de la familia, o sea, igual que hablamos un poco del joven Marx y cómo evoluciona su pensamiento, también hay como un joven Engels, sociólogo, que aquí en este texto sí que son nada 5 palabras, habla de cómo diluye, ¿no? Este es el sistema Fabre y la familia. 40 años, creo que además son 40 años justos entre textos. Él escribirá El origen de la familia, no, del Estado, la familia, propiedad privada, donde ya no habla en términos tan totales de disolución. De hecho, la ley hace ya un tiempo, si me equivoco, me corregís. De hecho, la familia, bueno, hablando sobre todo de realidad monógama, bueno, la familia es producto de como del estado humano, el estadio, perdón, humano en que se encuentra, pues, de la historia, pues si hablamos en el capitalismo, esta sustenta y que también es consecuencia del modelo productivo, pues igual que pues a raíz de, pues podemos hablar del problema de las herencias o de por qué el hombre tiene un papel un papel mayor en la familia en detrimento de la mujer. Bueno, Engels no será, o sea, sería falaz hablar de que Engels plantea una posibilidad de que en el estadio superior humano haya una realidad, hablamos en términos de hoy en día, poliamorosa o centrada en la poligamia. De hecho, creo que no. De hecho, él, si no me equivoco, él dice que el estado superior será una realidad monógama de individuos libres, pues se juntarán pues por amor y demás. Pero nada, solo quería hacer de hecho, él plantea, creo que la palabra de poligamia se plantea, si en estas, cuando desaparezca el capitalismo, el próximo estadio será polígamo, podríamos hablar. Eso creo que hace la pregunta, literalmente. Creo que responde que no, pero no, solo era por hacer la puntualización, que me pareció muy curiosa la lectura y justo pues mira, se ha comentado y quería aprovechar pues para hacer hincapié de algo que me ha parecido muy interesante. Alejado un poco ya de concepciones más económicas. Gracias. Vale, pues por aquí Andrés me ha bajado la mano. No sé si va a participar nuevamente. Sí, yo creo que se ha quedado ya. Se le ha olvidado. A mí me gustaría hacer un comentario. Es que a mí me parece que este texto, si bien es cierto, creo yo que nos presenta una serie de categorías que luego en el Capital se van a desarrollar, pero que nosotras ahora lo criticamos porque tenemos el Capital y lo hemos leído. Pero esto, si lo hubiéramos leído en su momento, sin que el Capital existiera y en el momento en que lo escribe, realmente nos hubiera parecido revolucionario. De hecho, a mí me parece que una de las cosas más importantes que plantea en este artículo es el origen de la propiedad, ¿no? La acumulación originaria, que eso luego se desarrolla a lo largo de toda la dialéctica, del materialismo dialéctico y del materialismo histórico. Y nos da una idea que es muy real. Yo cuando leo este texto, si bien es cierto, hay contradicciones y la dialéctica pues nos parece un poco mecanicista porque ahora conocemos el método científico. Pero sin embargo, yo me pongo a analizar el origen de la acumulación de la riqueza de la tierra. No voy a entrar ya en los monopolios y esto que digamos pero aquí que te está hablando del origen de la tierra, es que, fíjate, estamos hablando de un texto que fue escrito en 1800, a mediados, 40 y algo, y esto mismo es que yo lo he visto en América Latina, cómo se ha distribuido y cómo se ha formado la acumulación originaria. Imagínate, te estoy hablando de un texto de 1800 que nos está hablando de Inglaterra, ¿no? Y yo te estoy hablando de 1930, 32, concretamente del Salvador, que es lo que yo conozco. Entonces,
A mí me parece que realmente nos da las primeras pinceladas para entrar en lo que es el desarrollo del capitalismo. Y que fíjate ahora mismo cómo estamos. Millones de pobres. O sea, lo que este hombre escribió en aquel momento, ahora mismo lo estamos viendo y viviendo. Hay más pobres que ricos y cada vez hay menos ricos. Todo está en pocas manos. Eso que yo creo que hay un momento en mi juventud que llegué a pensar que era un eslogan y ahora cuando veo cómo está el desarrollo del capitalismo en la actualidad, pues es que me doy cuenta que esto yo lo he releído desde hace mucho tiempo y siento que es que como que no he avanzado y esto es todavía, la situación real supera todavía a este texto. Por lo menos eso es lo que siento al leerlo. Entonces yo creo que es un texto que da muchas categorías porque nos da la acumulación originaria, nos habla del monopolio, nos habla de cómo el desarrollo que va teniendo, que está teniendo el capitalismo en ese momento, pero que todavía va a ir a más, donde nos habla de la desaparición de las clases medias, donde nos habla de la superpoblación y todo eso, chicos, porque aquí todos son jóvenes, yo soy ya mayor, pero chicos, es que es como si estas palabras las estuviera escribiendo hoy. Entonces, a veces somos críticos, muy críticos, porque lógicamente hemos leído, porque ya tenemos el capital y tenemos todo el método científico desarrollado. Pero aquí está el germen para mí de lo que se desarrolla y que ahora podemos disfrutar. ¿Alguien más va a intervenir? Parece que por aquí. Bueno, pues yo quiero llamar la atención sobre un párrafo que a mí me llamó mucho la atención, en la página 11. Donde desarrolla el papel de la ciencia. Pensemos que, recordemos que esto, prácticamente todos los párrafos es posible vincularlo con algún texto posterior, manuscrito o publicado de Marx. Yo esto solo lo vinculo con esos párrafos muy limitados, pero que a algunos sectores políticos les ha ocupado mucho espacio, la idea del general intellect, que desarrolla unas pocas páginas en el Capital, que luego pues, la autonomía obrera italiana lo utilizaron mucho, etc. Pero aquí Engels dice, bueno, el economista dice, hay 3 factores de producción, la renta, el capital y el trabajo. O sea, en la tierra, el capital y el trabajo, con 3 expresiones del coste de producción, la renta, el capital y el salario. Y bueno, capital y salario, pues es lo mismo, son trabajo, trabajo vivo, trabajo acumulado. Con lo cual nos quedan 2 factores de producción, la tierra y el trabajo. Pero dice, hay un tercer factor, el elemento intelectual, que es la inventiva, el pensamiento, y que coexiste con el elemento físico del trabajo puro y simple. Este párrafo es muy interesante. ¿Acaso no le han venido a la mano todos los inventos sin que él pusiera nada de su parte? Lo utiliza para criticar que el economista no incluye en sus cálculos algo que es como el aire, que aparece ahí como si estuviera en estado de naturaleza, pero es el resultado del progreso espiritual del ser humano, el elemento espiritual que entra en los elementos de producción. Tenemos pues en acción 2 elementos de la producción, la naturaleza y el hombre, y un tercero, que es a su vez físico y espiritual. Y ahora podemos volver al economista y su producción. Y dice algo que es muy, parece fuerte. Un solo fruto de la ciencia, la máquina de vapor de James Watt, ha aportado más al mundo en los primeros 50 años de su existencia de lo que el mundo ha gastado en cultivar la ciencia desde que el mundo existe. Es decir, la contribución de la ciencia, del saber acumulado de generaciones pasadas en el desarrollo de las fuerzas productivas es brutal.
Luego la ciencia luego lo va a utilizar también para criticar la idea de que la productividad de la tierra la producción solo se multiplica en una relación aritmética, que eso también lo hace Marx. Pero este fijarse en la importancia de la ciencia y en fijarse en la poca importancia que le dan al tema de la ciencia los economistas a la hora de calcular el valor de las cosas, al elemento común, al elemento colectivo, al elemento espiritual, al elemento histórico del ser humano, pues me parece especialmente relevante también. ¿No hay más? Bueno, pues la semana que viene toca empezar ya con la introducción. ¿Quién va a hacer la presentación? Vale, ¿es tú? Sí, que no sé si habéis visto el paginado, pero son 40 páginas, ¿eh? Lo digo de cara a... Ya, pero es de un señor que no es complicado. Sí, que hay muchas chorradas. ¿Eh? Que hay muchas chorradas. Sí. Bueno, por eso te puedes lucir bien. No sé quién es el autor, la verdad, pero... Rubio Llorente, ¿no? El traductor. Sí. Francisco Rubio No, es que no sé Llorente. quién es. Hombre, uno de los filósofos importantes de la Academia Española, ¿no? Bueno, pues muy bien. Creo que es una sesión muy provechosa. Vamos a hacer entrega del libro a los que son los que presentan bien, se lo entregamos. Ellos no tienen libro. Ah, toma, para ti. Hombre, Ven para ti. muchas gracias. Entonces, Tengo 2 lectores. exacto. Pues muy bien. Vale, pedimos hasta la semana que viene.